Buenas tardes. Siendo las 12 horas con 15 minutos del día 5 de junio del año 2015, da inicio la 70ª sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, convocada para esta fecha. Secretaria General proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública. Con su permiso, magistrado presidente, se hace constar que están presentes los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. En consecuencia, hay quórum para sesionar válidamente. Asimismo, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son 8, con los siguientes datos de identificación. Primero, resolución del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEP 218-2015-1, promovido por el quejoso Omar Flores Álamo. Segundo, resolución del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEP 221-2015-1, promovido por el quejoso José Luis Salinas Díaz. Tercero, acuerdo plenario relativo al procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEP 206-2015-2, promovido por el quejoso David Leonardo Flores Montoya. Cuarto, acuerdo plenario relativo al procedimiento especial sancionador con número de expediente TEP 207-2015-2, promovido por el quejoso Joel Juárez Guadarrama. Quinto, resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con número de expediente TEJDC 216-2015-2, promovido por el ciudadano Jorge Luis Barrera Arellano. Sexto, resolución del recurso de apelación identificado con el número de expediente TERAC 220-2015-2, promovido por el ciudadano Francisco Gutiérrez Serrano. Séptimo, acuerdo plenario relativo al procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEP 156-2015-3, promovido por el ciudadano Israel Rafael Yudico Herrera. Octavo, resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número de expediente TEJDC 217-2015-3, promovido por la ciudadana Juanita Guerra Mena. Asimismo, se hace constar que el asunto listado también para la presente sesión, identificado con el número de expediente TEJDC 219-2015-3, promovido por la ciudadana María Guadalupe Díaz Juárez, será retirado de la presente sesión plenaria. Es la relación de los asuntos que conforman el orden del día, magistrado presidente, señores magistrados. Compañeros magistrados, está a su consideración la orden del día, que incluye los puntos que se han dado cuenta por la Secretaría General y asuntos generales vinculados también a un acuerdo general. Si no existe intervención, Secretaria General proceda a tomar la votación respectiva. Con su autorización, magistrado. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. De acuerdo. Gracias. Magistrado Artino Avilés Salvavera. Con la orden del día. Gracias. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. De acuerdo con la orden del día. Magistrado presidente, le informo que el orden del día es aprobada por unanimidad. Secretaria General proceda a dar cuenta con los proyectos de resoluciones que somete a consideración de este honorable pleno el señor magistrado y doctor Carlos Alberto Puig Hernández en relación con los expedientes identificados bajo las claves procedimiento especial sancionador número 218/2015-1 y procedimiento especial sancionador con la clave 221/2015-1. Con su indicación, magistrado presidente, doy cuenta con los proyectos de resolución que somete a la consideración de este pleno el magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. En primer lugar, en relación con el expediente TEP 218-2015-1 respecto al procedimiento especial sancionador incoado por el ciudadano Omar Flores Álamo, representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana por el Partido Revolucionario Institucional, en contra del ciudadano Francisco Salinas Sánchez, candidato a presidente municipal de Zacatepec por el Partido Socialdemócrata de Morelos.
En la denuncia, el Partido Revolucionario Institucional aduce la violación a la normatividad electoral al haberse realizado actos anticipados de campaña. La falta a consideración del denunciante consistió en la existencia de diversas imágenes impresas en las que aparecen publicaciones en la red social Facebook y en las cuales se observan fotografías de diversas fechas y de publicaciones que fueron tomadas en diversos lugares del municipio de Zacatepec, Morelos, así como la entrevista realizada al denunciado por la radiodifusora local, la 103 FM, la Super Z, en fecha 20 de abril del 2015. En la consulta se propone tener por inexistentes los hechos denunciados, toda vez que, como se analiza en la resolución, no se acreditaron los elementos subjetivo, personal y temporal necesarios para poder estar en posibilidades de determinar la existencia de la falta. Así es, del análisis de las pruebas no se acreditaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, el partido denunciante manifiesta que los trabajos de obra que se observan en las imágenes se refieren a las gestionadas por el denunciado. Sin embargo, de las imágenes no se desprende lo afirmado en la demanda, puesto que si bien es cierto en las imágenes se observa obra pública, también es cierto que no es posible determinar dónde se realizó y cuándo fue realizada, sin dejar pasar por alto que las imágenes fueron recopiladas de una red social, lo cual demerita su contenido. Así es, al no existir indicio alguno sobre la fecha en que fueron realizadas las obras públicas, pues como también se ha señalado, al ser fotografías sustraídas de la red social Facebook, carece de la certeza de su origen, autoría y fecha en las cuales fueron tomadas las imágenes. Por su parte, en la prueba relativa al audio de grabación en la que contiene la entrevista y que fue realizada el 20 de abril del año en curso, es evidente que se encuentra dentro del periodo permitido por la ley comicial para realizar actos de campaña, lo que no configura actos anticipados de campaña. Por otro lado, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEP 221-2015-1, incoado por el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su representante José Luis Salinas Díaz, en contra del ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En la denuncia, el Partido Revolucionario Institucional aduce la violación a la normatividad electoral al haber realizado propaganda gubernamental. A decir del denunciante, las faltas consistieron en esencia que el gobernador del Estado en distintas fechas violentó los artículos 41 y 134 de la Constitución, las cuales prohíben las campañas gubernamentales 90 días antes de celebrarse la jornada electoral. Las faltas denunciadas fueron propaganda de la campaña de actas de nacimiento gratis en el mes de mayo, entrega de reconocimientos a alumnos destacados y anuncio de la propuesta que el programa de beca salario sea decretado por la ley. El anuncio de la creación de la ciudad judicial y capacitación de los elementos de mando único para la conservación de las escenas del crimen. En la resolución se analizaron los elementos que se deben de cumplir para la propaganda gubernamental a la luz de sus prohibiciones, como lo son: que sea contratada con recursos públicos, que no se hayan hecho alusiones a la propaganda o figura de un candidato o partido en particular, hacer uso de las expresiones voto, sufragio o elección, entre otros analizados y valorados, circunstancias que no se acreditaron en la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional, dado que de las pruebas que constan en el expediente no existe alguna realización de la propaganda gubernamental por parte del denunciado. Cabe señalar que el programa Beca Salario, así como la campaña estatal de actas de nacimiento, se encuentran dentro de las excepciones constitucionales para no ser interrumpida su campaña por tratarse de temas relacionados con la educación. Por ello, en la consulta se propone tener por inexistentes los hechos denunciados, toda vez que, como se analizó en la resolución, no se acreditaron los elementos necesarios para poder estar en posibilidades de determinar la existencia de la falta. Son las cuentas, magistrado presidente. Compañeros magistrados, están a su consideración los dos proyectos de sentencia vinculados a los procedimientos especiales sancionadores. Si no existe intervención, Secretaria General, proceda a tomar la votación respectiva. Con su indicación,
Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. En los términos de mis proyectos. Magistrado Alpino Avilés Alameda. Con los proyectos de cuenta. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. A favor de los dos proyectos. Magistrado presidente, le informo que ambos proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador identificado bajo el número 218/2015-1 se resuelve. Único. Es inexistente la infracción relativa a la realización de actos anticipados de campaña, atribuida a Francisco Salinas Sánchez, candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, postulado por el Partido Político Socialdemócrata de Morelos, en los términos precisados en el considerando sexto de la presente resolución. Respecto del procedimiento especial sancionador identificado bajo el número 221/2015-1 se resuelve. Único. Se declara la inexistencia de la infracción relativa a la realización en violaciones a las disposiciones electorales sobre supuestos actos de propaganda gubernamental atribuidos al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en los términos precisados en la presente resolución. Secretaria General, continúe con el segundo punto de la orden del día y que se refiere a los proyectos de sentencia que someto a consideración de este honorable pleno y que se refiere a los expedientes bajo los números: procedimiento especial sancionador 206/2015-2, procedimiento especial sancionador 207/2015-2, juicio ciudadano 216/2015-2 y recurso de apelación 220/2015-2. Con su permiso, magistrado presidente, doy cuenta con los proyectos de acuerdo plenario y de sentencias que somete a consideración de este pleno el magistrado Elpino Avilés Alameda. En primer lugar, respecto del acuerdo plenario del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEP 206/2015-2, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática a través de su representante, bajo las siguientes consideraciones. En el proyecto de cuenta se propone decretar el cumplimiento de la sentencia del 29 de mayo del año en curso, dictada en los autos del proceso especial sancionador TEP 206/2015-2, en virtud de que, por acuerdo Intertac CE 130/2015, el Consejo Estatal Electoral informó que inició el procedimiento de investigación en términos del considerando 12º de la sentencia mencionada. Por lo tanto, se estima que con lo anterior, dicho Consejo cumple formalmente con lo ordenado por este órgano jurisdiccional electoral. En segundo lugar, doy cuenta con el acuerdo plenario relativo al procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEP 207/2015-2, el cual se motivó a partir de que en el dictado de la sentencia del procedimiento de cuenta, este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, con independencia del sentido de esa resolución, apreció que el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, tramitó el proceso de la queja que motivó el procedimiento especial sancionador TEP 207/2015-2 en un plazo aproximado de 56 días. Es así que, tomando en cuenta lo avanzado del proceso electoral, se consideró que debió realizar sus tareas con mayor prontitud. En ese sentido, se vinculó al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para que, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 78, fracción 38 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo establecido en el mismo ordenamiento en los artículos 401 y 402, para que, conforme con las atribuciones que tiene de vigilar y salvaguardar los principios rectores en materia electoral, en ejercicio de sus facultades, investigara sobre las posibles responsabilidades existentes con relación a la dilación en el plazo de trámite de la queja motivo de la sentencia en comento, aspecto que deberá desarrollar la autoridad administrativa electoral en los términos ordenados
con objetividad e imparcialidad de acuerdo con su función pública. Ahora bien, de las constancias remitidas a este tribunal, se tiene que el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana dio cabal cumplimiento a lo dictado dentro del resolutivo segundo de la sentencia recaída al expediente TEP 207-2015-2, al informar que se dio inicio el procedimiento de investigación en relación a la conducta atribuida a la secretaria del Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, en términos del considerando 6 de la sentencia de fecha 27 de mayo del año en curso, dictada en el presente expediente, y que se otorgó a la secretaria del Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca un plazo de 24 horas para dar cumplimiento a lo solicitado en la parte considerativa del presente acuerdo, contadas a partir de la notificación del mismo. En estas condiciones, se propone acordar que el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana cumple formalmente con lo dictado en el resolutivo segundo de la sentencia dictada en fecha 27 de mayo de la presente anualidad en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave que se da cuenta, por lo que resulta procedente decretar el cumplimiento en cuanto hace al inicio de la investigación de los hechos que pudieran llegar a afectar los principios rectores del proceso electoral ya mencionados. Por otra parte, doy cuenta con el juicio ciudadano identificado con el número de expediente TEJDC 216-2015-2, promovido por el ciudadano Jorge Luis Barrera Arellano en su calidad de afiliado y suplente de la candidatura a la Diputación por mayoría relativa por el 7º Distrito Local del Estado de Morelos, por el Partido de la Revolución Democrática, en contra de la Comisión Nacional Jurisdiccional, Comisión Nacional Electoral, dependiente del Comité Ejecutivo Nacional y Comité Ejecutivo Estatal, todos del Partido de la Revolución Democrática. Se razona lo siguiente. En síntesis, al ciudadano le agravia la resolución recaída en el recurso de inconformidad intrapartidario INC MOR 111-215, misma en la que se declara la improcedencia de dicho medio de impugnación, el cual se formó a partir de la inconformidad del ciudadano hoy actor en el presente juicio, de haber sido sustituido por su supuesta renuncia para la candidatura suplente de diputado por el principio de mayoría relativa del 7º Distrito Uninominal en el Estado de Morelos. En el proyecto se propone declarar el sobreseimiento del presente juicio, porque resulta para este órgano de justicia electoral un hecho notorio que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave SDF-JDC 489-2015, cuya resolución es competencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 4ª circunscripción plurinominal con sede en el Distrito Federal, y el juicio de clave TEJDC 215-2 integrado en este Tribunal Electoral, guardan estrecha relación, toda vez que esencialmente existe identidad de promovente, acto impugnado y pretensiones. Ahora bien, con fecha 4 de junio, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 4ª circunscripción plurinominal con sede en el Distrito Federal, en sesión pública, resolvió el juicio federal CDF-JS 489-2015. En la sentencia mencionada se resolvió revocar la resolución que motivó el juicio de cuenta y se ordenó al Consejo Distrital Electoral del 7º Distrito del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, si no encuentra algún motivo de inelegibilidad, registrar al ciudadano Jorge Luis Barrera Arellano como candidato suplente de diputado local por el principio de mayoría relativa del 7º Distrito Uninominal en el Estado de Morelos, por el Partido de la Revolución Democrática, por lo que es más que evidente que el presente juicio ha quedado sin materia. En tales circunstancias, no cabe duda de que la pretensión del actor, derivado de lo resuelto por la Sala Regional, ya no continúa vigente, motivo por el cual resulta procedente decretar el sobreseimiento. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al expediente TERAP 220-2015-2, formado por motivo del recurso de apelación promovido por el ciudadano Francisco Gutiérrez Serrano en su carácter
parte del representante propietario del Partido de la Revolución Democrática en Morelos ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en contra de los acuerdos INPEPAC-CEE 118-2015, INPEPAC-CEE 119 2015, INPEPAC-CEE 120-2015, INPEPAC-CEE 121-2015 e INPEPAC-CEE 122-2015, dictados por el Consejo antes citado el 22 de mayo del 2015, mediante los cuales se aprueban las sustituciones de los registros por renuncias de los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, así como para miembros integrantes de las planillas de los diferentes ayuntamientos del Estado, presentadas por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Encuentro Social y Morena. Al respecto, la consulta propone declarar infundados los agravios hechos valer por el recurrente, pues contrario a lo deducido por la autoridad responsable sí fundó y motivó de manera adecuada y suficiente su determinación, pues de la normativa local no existe consecuencia jurídica que indique que el derecho de los partidos políticos de sustituir a sus candidatos deba ceñirse a la restricción de los 30 días previos a la jornada electoral, como lo aduce el promovente, al señalar que el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana debió aplicar lo establecido por el artículo 241, numeral 1, inciso B, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues de acuerdo con el artículo 1 del Código Comercial del Estado, la normativa federal se aplicará siempre que sea sin perjuicio de lo establecido en el Código local. Además, resulta conveniente señalar que el determinar un plazo que no se encuentra previsto en la normatividad aplicable al caso concreto para que los candidatos puedan renunciar atentaría contra el principio jurídico de libertad y dignidad humana, concretamente el libre desarrollo de su personalidad, entendiéndose como aquel que tiene todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Aunado a lo anterior, el aplicar un plazo establecido en la legislación federal para limitar la facultad de sustituir el registro de candidatos por parte de los partidos políticos cuando la normatividad local no lo establece, resultaría violatorio a lo señalado en el artículo 41, fracción cuarta, primer párrafo de la Constitución Federal, pues el mismo establece que una vez iniciado el proceso electoral, los participantes deberán conocer las reglas fundamentales que integran el marco legal del procedimiento, puesto que una provisión mayor a lo establecido en la legislación local en materia electoral traería como consecuencia mayores limitantes a los actores que intervienen en el proceso electoral, vulnerando el principio de certeza jurídica que rige la contienda electoral previamente establecida. En ese sentido, este Tribunal Electoral considera darle declarar infundados los agravios hechos valer por el recurrente y confirmar los acuerdos antes mencionados, aprobados por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, al haber sido emitidos de manera fundada y motivada, constriñéndose a los principios de legalidad y certeza jurídica. Son las fuentes, magistrado presidente. Compañeros magistrados, están a su consideración los proyectos de acuerdo y de sentencia. Si no existe intervención, Secretaria General, proceda a tomar la votación. Con su autorización, magistrado Francisco Hurtado Delgado. A favor de los cuatro proyectos. Gracias. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. De acuerdo con su Gracias. Magistrado Artino Avilés Albavera. Con los proyectos se cuenten. Gracias. Magistrado presidente, le informo que todos los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 206/2015-2 se acuerda: único, se decreta el cumplimiento del segundo resolutivo de la sentencia de fecha 29 de mayo de la presente anualidad relativo al procedimiento especial sancionador identificado con la clave T/PES/206/2015-2. Con relación al procedimiento especial sancionador con el número 207/2015-2 se acuerda: único, se decreta el cumplimiento del segundo resolutivo de la sentencia
de fecha 27 de mayo de la presente anualidad, relativo al procedimiento especial sancionador identificado con la clave T/PES/207/2015-2. Respecto del juicio ciudadano identificado con el número 216/2015-2, se resuelve: único, se declara el sobreseimiento del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Jorge Luis Barrera Arellano, lo anterior en términos de las consideraciones antes expresadas. Finalmente, respecto de la cuenta dada en relación con el recurso de apelación bajo el número 220/2015-2, se resuelve: primero, son infundados los agravios hechos valer por el ciudadano Francisco Gutiérrez Serrano, en su carácter de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Estatal Electoral, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el recurso de apelación, en términos del considerando sexto de esta resolución. Segundo, se confirman los acuerdos INPEPAC/CEE del 118 al 122 del 2015, dictados el 22 de mayo del 2015 por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante los cuales se aprueban las sustituciones de los registros por renuncias de los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, así como para miembros de los integrantes de las planillas de los diferentes ayuntamientos del Estado, presentadas por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Encuentro Social y Morena. Secretaría General de cuenta en el desahogo del tercer punto de la orden del día, con los proyectos de acuerdo plenario y sentencias que somete a consideración de este honorable pleno el señor magistrado y doctor Francisco Hurtado Delgado, en relación con los expedientes identificados bajo los números T/PES/156/2015-3, T/JDC/217/2015-3 y T/JDC/, reitero, 217/2015-3. Secretaría General, proceda a dar cuenta de los asuntos. Con su indicación, magistrado presidente, doy cuenta con los proyectos de acuerdo plenario y de sentencia que somete a consideración de este pleno el magistrado Francisco Hurtado Delgado. En primer lugar, respecto al acuerdo plenario del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEP 156/2015-3, formado con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano Israel Rafael Yudico Herrera en su calidad de representante propietario del Partido Socialdemócrata de Morelos ante el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en contra del Partido de la Revolución Democrática en Morelos y del ciudadano Jorge Vicente Meseguer Guillén, por la comisión de actos anticipados de campaña y en cumplimiento a lo ordenado mediante sentencia de fecha 2 de junio del año en curso, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en el Distrito Federal, en autos del expediente identificado con la clave SDF-JE 50-2015 y su acumulado SDF-JE 54-2015. Sentencia por medio de la cual se calificó de existente la infracción atribuida al candidato mencionado y al partido político que representa por la Comisión de Infracciones a la Normativa Electoral por la realización de actos anticipados de campaña consistentes en exhibir extemporáneamente y en exceso material propagandístico electoral, difundiendo su imagen, poniendo en riesgo el principio de equidad en la contienda electoral. En tal virtud, se ordenó a este tribunal individualizar e imponer la sanción que estimara pertinente
y verificar el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por la Autoridad Administrativa Electoral, por lo que una vez valorados las particularidades de la infracción, la cual se calificó como de mediana gravedad, se impone al Partido de la Revolución Democrática en Morelos la sanción consistente en multa equivalente a 1000 días de salario mínimo general vigente para el Estado de Morelos, y al ciudadano Jorge Vicente Meseguer Guillén la consistente en multa equivalente a 500 días de salario mínimo general vigente para el Estado de Morelos, ambos con miras a las prerrogativas del partido político sancionado en términos del artículo 395, fracciones primera y segunda, inciso B, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, sanción que resulta adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva. Asimismo, se ordena a la Comisión Temporal de Quejas del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana realice las determinaciones necesarias para garantizar el retiro total de la propaganda electoral denunciada, para cumplimentar en su totalidad las medidas cautelares emitidas por dicho organismo, e informe en un término de 24 horas a este tribunal una vez culminado el cumplimiento a lo anterior. Por otra parte, doy cuenta con el juicio ciudadano identificado con el número de expediente TEJDC 217-2015-3, promovido por la ciudadana Juanita Guerra Mena en su carácter de candidata propietaria a diputada local por el Distrito 15 por el Partido Revolucionario Institucional en Morelos, en contra del acuerdo de fecha 28 de marzo del año en curso, emitido por el Consejo Distrital Electoral 15, con sede en Cuautla, del Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante la cual resolvió lo relativo a la solicitud de registro de la fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa al Congreso del Estado de Morelos y violación al artículo 163, fracción tercera, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. A juicio de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, resultan infundados los conceptos de agravios que hace valer la ciudadana Juanita Guerra Mena por las siguientes consideraciones. Es infundado el agravio hecho valer de la quejosa, en donde sostiene que los ciudadanos Óscar Rosales Corona, Guadalupe Pacheco Abundes, Mauro Juan Aragón Machorro, siguieron percibiendo remuneración económica respecto de la primera y segunda quincena correspondiente al mes de marzo del año 2015, toda vez que del informe justificativo emitido por el Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos, alude que únicamente se les cubrió en la primera quincena del mes de marzo la parte proporcional a 6 días laborados de dicho mes, toda vez de que ya se había solicitado la separación del cargo con fechas 5 y 6 de marzo del año 2015, por lo que mediante memorándum de número 97 y 98, suscritos por el licenciado Javier Rafael Guadarrama Cortés, secretario municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos, se ordenó a las dependencias Tesorería Municipal y Oficialía Mayor la suspensión del pago y prerrogativas a que tenían derecho los multicitados ciudadanos y ciudadanas, por lo que, como se aprecia de las documentales y estados financieros que corren agregados a los presentes autos, por lo que a partir de la segunda quincena del mes de marzo del año en curso no se les ha pagado cantidad alguna, como se quejaba la actora. Son las cuentas, magistrado presidente. Compañeros magistrados, está a su consideración los proyectos de cuenta. Secretaria General, proceda a tomar la votación respectiva. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Artino Avilés Barrera. Con los proyectos de cuenta. Gracias. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. Con mis 2 proyectos. Gracias. Magistrado Carlos Alberto Pulque Hernández. A favor de ambos proyectos. Gracias. Magistrado presidente, le informo que ambos proyectos han sido aprobados por unanimidad. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador identificado bajo el número 156/2015-3, se acuerda: primero, toda vez que resultó existente la infracción atribuida al candidato Jorge Vicente Meseguer Guillén y al Partido de la Revolución Democrática, y en cumplimiento al ordenamiento hecho por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
de la cuarta circunscripción plurinominal con sede en el Distrito Federal, se individualiza e impone la sanción consistente en multa en términos de la parte infine del presente acuerdo. Segundo, se ordena a la Comisión Temporal de Quejas del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para que ejecute las medidas cautelares pertinentes a efecto de cumplimentar en su totalidad el retiro de la propaganda en materia del presente procedimiento especial sancionador en los términos y condiciones precisadas en el presente acuerdo. Tercero, gírese atento oficio al periódico oficial Tierra y Libertad para la publicación atinente de la sanción impuesta. Cuarto, infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la cuarta circunscripción plurinominal con sede en el Distrito Federal del cumplimiento a la ejecutoria planteada en términos de la sentencia emitida por esa autoridad jurisdiccional el 2 de junio de la presente anualidad en los autos del expediente SDF-JE-50-2015 y su acumulado SDF-JE-54-2015. Con relación al procedimiento del juicio ciudadano, bajo el número 217-2015-3, se resuelve: primero, son infundados los agravios hechos valer por la ciudadana Juanita Guerra Mena, en términos del considerando séptimo de la presente sentencia. Segundo, se confirman los acuerdos INPEPAC-CDE 77-2015, INPEPAC-CDE 82-2015 e INPEPAC-CDE 83-2015, emitidos por el Consejo Distrital 15º Electoral Cuautla Sur del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Secretaria General, de cuenta con la continuación de la sesión. Con su autorización, magistrado presidente, únicamente para solicitarle si tiene algún asunto general que tratar en la presente sesión. El asunto general se trata de un acuerdo general identificado bajo el número 1/2015, que tiene como consideraciones las siguientes. Considerando que la jornada electoral se efectuará el día domingo 7 de junio del 2015, lo que generará la recepción de los diversos medios de impugnación con motivo de los comicios electorales, aunado a que la carga de trabajo ha aumentado respecto de otros procesos electorales, lo que hace necesaria la resolución de manera apremiante de los medios de impugnación en materia electoral, tanto presentes como próximos. Asimismo, el artículo 106, párrafo tercero del reglamento interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos establece como atribución del magistrado presidente proponer al Pleno, como lo hago, se suspenda la substanciación y resolución de las controversias laborales que se encuentren en trámite, a fin de que se atienda prioritariamente los medios de impugnación en materia electoral. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Local, 136, 137, 141 y 142, fracción primera y 321, todos, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en relación con el artículo 106 del reglamento interno de este órgano jurisdiccional, se propone la emisión de un acuerdo general bajo los siguientes puntos que se mencionan. Primero, se decrete la suspensión de los plazos legalmente establecidos para la substanciación de las controversias de carácter laboral entre el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y su personal, así como del propio tribunal y sus servidores, y en cualquier otro asunto de naturaleza laboral recibido o radicado en este órgano jurisdiccional en términos del presente acuerdo. Segundo,
Las demandas de carácter laboral que se reciban a partir de esta fecha serán reservadas por la Secretaría General, a fin de que se resuelvan hasta en tanto se concluya el proceso electoral, mismo que será con el acuerdo general que para ese efecto emita el Pleno de este tribunal. Tercero, los juicios laborales previos quedarán substanciándose, salvo lo acordado en el juicio laboral de ayer, del expediente T/LAB/189/2015-1 mediante sesión de fecha 4 de junio del presente año. Cuarto, la presente suspensión surte efectos a partir del día 5 de junio de la presente anualidad hasta que concluya el proceso electoral. Y una vez concluido este, se procederá a reanudar el cómputo de los plazos, la substanciación y resolución de los asuntos. Quinto, agréguese copia certificada del presente acuerdo a los expedientes laborales que vayan correspondiendo para los efectos legales a que haya lugar. Sexto, hágase del conocimiento público el presente acuerdo a los partidos políticos, al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, fijando copia en los estrados de este tribunal y en la página oficial de Internet. Es el acuerdo general, compañeros magistrados, que se somete a consideración de este honorable pleno. Si no existiera intervención, Secretaria General, proceda a tomar la votación respectiva de este acuerdo. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. A favor de la Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. En los términos del acuerdo. Magistrado Artino Avilesa Barrera. En los términos del acuerdo. Gracias. Magistrado presidente, informo que el acuerdo de suspensión de controversias laborales ha sido aprobado por unanimidad de votos. Al no haber intervención y al haberse agotado los puntos de la orden del día que habían sido objeto de esta sesión pública, siendo las 13 horas del día 5 del mes de junio del año 2015, se da por concluida esta. Buenas tardes a todos.